déjeme ir con mi amigo Marco Antonio Aviña Kik. Él es un periodista de La Piedad, él es un periodista, bueno, es un periodista michoacano, es paisano también mío, también pues decano del periodismo en Michoacán, pero con él quiero tocar un tema bien importante que es con relación al papel del INE respecto a la candidatura de Raúl Morón en el estado de Michoacán por parte de Morena. El INE, como usted sabe, y se lo pongo así de bote pronto, el INE hasta el momento no se ha definido sobre la candidatura, si acepta o no el registro de la candidatura de Raúl Morón a la gubernatura del estado de Michoacán por parte del partido Morena. Todavía estamos en un vilo, todavía recientemente, bueno, ayer el Tribunal de Justicia Electoral decidió que a esa instancia no correspondía resolver si era válida o no válida la candidatura de Raúl Morón y volvió otra vez el balón a la cancha del INE y el INE es el que finalmente tendrá que decidir conforme a lo que se establece estas gentes o a lo que han establecido ahora en la modalidad de entender la ley a su modo, pues decidir si Morón va o no como candidato de Morena al gobierno de Michoacán. Y para eso tengo a Marco Antonio Aviña Kik, le digo, un periodista especializado en temas de política, un periodista muy de izquierda, por supuesto, un periodista que ha seguido paso a paso el movimiento histórico de la izquierda en México, que ha estado muy cerca, por supuesto, del presidente López Obrador, de gente como Cuauhtémoc Cárdenas y pues por supuesto de Raúl Morón, ¿no? Entonces aquí lo tengo en la línea para platicar. Mi querido Marco Antonio Aviña, buenas tardes, ¿cómo estás? Es un placer estar contigo y tu auditorio, Jesús. Gracias por la invitación y quedo a tus indicaciones. Gracias, mi querido maestro. Pues nada, platicarle a la audiencia únicamente qué es lo que está pasando en este momento. Partamos de nada. ¿Qué está pasando en este momento en torno a la candidatura de Raúl Morón en Michoacán? ¿Es candidato, no es candidato? ¿Está haciendo campaña, no está haciendo campaña? ¿Se le cae la candidatura? ¿Qué sabes tú, mi querido Marco Antonio? Y te lo pregunto a ti porque sé también que aparte de tu oficio periodístico, informativo, que tienes, pues sé también de tu cercanía personal que tienes con Raúl Morón y por eso el atrevimiento de mi pregunta. No hay ningún atrevimiento. Fíjate, voy a comenzar, si me permites, con una anécdota, en el sentido de retomar de alguna manera lo que acaba de exponer el doctor Rubén. En el proceso electoral anterior aquí en Michoacán, el Instituto Electoral conculcó los derechos en Paracho de un candidato de Morena. Lo llevaron todo el litigio, lo entretuvieron al grado de que perdió el candidato de Morena, pues perdió la oportunidad de participar. Metieron un candidato emergente, hicieron un registro. El Tribunal Electoral ordenó que le restituyeran sus derechos. El candidato registrado dimite y retoma su registro el candidato original, de nombre Stalin. Finalmente, esto lo único que provocó fue que la comunidad entera se volcara en favor de quien estaba siendo atacado por las autoridades electorales. Y ganaron pues todas las posiciones en juego. En el caso de Raúl Morón, este frenón, este quebrantamiento que intenta el Instituto Nacional Electoral, lo catapultó 15 puntos, andaba en 32, 35 puntos, anda en 44, poco más de 44 puntos. Es decir, casi duplica y un poco más a su más cercano adversario. Entonces, Raúl Morón tiene todas las posibilidades, va a ser gobernador, tiene el apoyo, y el Instituto Electoral hay por donde, recursos legales, por donde se le puede hacer frente a este intento de quebrantar el derecho de los michoacanos, incluido el de Raúl Morón, para votar y ser votados. No escucho, Jesús, perdón. Te pregunto, perdón, tenía apagado el micrófono. Te pregunto, mi querido Sí, Marco gracias. Antonio, si en este momento Raúl Morón es candidato o no es candidato, ¿qué está
pasando? ¿Qué falta que suceda para que le restituyan la candidatura o se la quiten? Pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues el tribunal regresó, como en el mismo caso de Félix Salgado Macedonio, regresó el tribunal al Instituto Electoral el caso y les dice, bueno, pues se declara prácticamente eh, incompetente para resolver el asunto, porque todo la trama es por una entrevista que Raúl Morón concedió y se divulgó a través de Facebook. Entonces, el Tribunal Electoral determina que la sanción a ultranza que hace el Instituto Nacional Electoral, pues es extremadamente desmedida, porque primero debieron hacerle algún apercibimiento, debieron conminarlo a que cumpliera determinados lineamientos, luego debieron en todo caso imponerle algún tipo de sanción de carácter económico o igual de carácter político, pero no la suspensión de los derechos. Eso es, hasta el peor delincuente tiene derecho a un juicio justo. Y en el caso de Morón no fue enjuiciado, fue sentenciado. Entonces, a todas luces, es un anacronismo contra lo que se está luchando. Yo te diría, en mi opinión, estamos ante un escenario con toda proporción guardada de retomar las movilizaciones de 1988, cuando se hizo una lucha contra el sistema, contra el gobierno federal, contra todas las imposiciones. Y ahora, bueno, pues es nada más contra un En este caso, mi querido Marco Antonio, el INE entonces está actuando de forma, pues ya dijiste, ¿no? Está siendo excesivo en la sanción y entonces consideras que esto pueda ser eh, una piedra para el desarrollo democrático del país. Bueno, no tenemos a Marco Antonio, parece que se le cayó la señal, pero mientras déjeme le platico que de los candidatos de Morena que aspiran a las 14, perdón, a las 15 gubernaturas en todo el país, bueno, en 15 entidades de todo el país, pues hasta el momento la pelea se está dando a muerte prácticamente entre la alianza PAN, PRD y PRI, que manda sus propios candidatos contra los propios candidatos que manda Morena. En Baja California, las probabilidades de triunfo de Morena, dicen los medios locales, son altas, sobre todo porque el candidato de la alianza PAN, PRD, PRI, Francisco Pelayo Covarrubias, se le asocia con el gobernador de esa entidad, Carlos Mendoza Davis, al que es cuestionado por el electorado por haber puesto a la administración del Estado en manos de un grupo de empresarios que se han apropiado de los contratos de obras y servicios. En Baja California Sur, las probabilidades de triunfo de Morena, perdón, en Baja California la candidatura de la alianza PAN-PRD no tiene muchas posibilidades de prosperar, pues ahí se le apostó a la figura mediática de Lupita Jones Garay, ganadora del certamen Miss Universo en 1991, la que está incursionando en el mundo de la política sin mayores antecedentes de su servicio a la sociedad. Frente a Lupita Jones, Morena ha lanzado a Mariana del Pilar Ávila Olmeda, una destacada mujer que hasta ahora solo había estado dentro del ámbito académico, pero con trabajos de contacto social de importancia desde el 2012, cuando se sumó a las filas del partido del presidente López Obrador. Ya tenemos a Marco Antonio de regreso, ¿verdad? Sí, Jesús, a la orden. Sí, te preguntaba, Marco, cuando se nos cortó la comunicación y estaba yo haciendo una recapitulación a nivel nacional de cuáles son las posibilidades que manejan algunos medios de comunicación respecto a las posibilidades de triunfo de los candidatos de Morena frente a los de la alianza opositora integrada por esa forma extraña y amorfa del PRI, PAN y PRD, ¿no? Que ahora lanzan un solo candidato. En Michoacán, mi querido Marco Antonio, si se diera el caso y la posibilidad, que estoy seguro que a lo mejor sí se logra, de que llegue finalmente Raúl Morón a la candidatura y desde ahí buscar la presidencia, ¿cuáles son las posibilidades de triunfo, Marco Antonio? Bueno, pues no sé si alcanzó a salir al aire, que lo catapultó este quebrantamiento que intenta
jurídico, una aberración jurídica que intenta el Instituto Nacional Electoral, catapultó más de 15 puntos a Raúl Morón. Y en este momento lleva poco más de 2-1 a su más cercano competidor. Raúl Morón anda sobre 44, poquito más de 44 puntos de preferencias, y su más cercano competidor pues anda en 21-22. Pero pues, pero no lo dejan jugar, mi querido Marco. ¿Qué va a pasar ahí? Dices que... le tienen que restituir sus derechos políticos, y el autor del proyecto, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, fue muy claro. Ya si no lo entienden los consejeros electorales del Instituto Electoral propiamente, pues entonces que parece que necesitan ir a que les den algún curso de capacitación en ese sentido. Por otro lado, al regresarle al Instituto Electoral la pelota, vaya, en el caso de Raúl, pues ya no puede ser, por decirlo así, ya no puede ser juzgado por el mismo tema. Nadie puede ser juzgado en nuestro país 2 veces por la misma situación, el mismo incidente en que se encuentre, sea de carácter delictivo o de otra naturaleza. Entonces, tenemos confianza, el equipo muy, muy cercano, sobre todo la parte jurídica que está ahorita apoyando a Raúl Morón, tiene mucha confianza en que esto va a salir bien. Y aprovechar precisamente la coyuntura que generó el Instituto Electoral. Yo decía que se están portando como un rescoldo del régimen anterior, que están haciendo un servicio a un conservadurismo que esperemos no regrese a nuestro país. Ha dañado muchísimo a México, la práctica política, donde pisotearon y conculcaron los derechos de todos los mexicanos, no nada más de quienes entraban al juego político. Sí, Marco, con relación a esto que dices de no volver al pasado, por supuesto, Michoacán lo conoces tú, lo conozco yo, lo conoce mucho de nuestro auditorio, pero a los que no, déjeme decirle que Michoacán es un estado golpeado por la violencia, por la pobreza, por el desgobierno, desde hace muchos años, y que hoy actualmente se requiere prácticamente un cambio en esta entidad que puede aportar mucho, como lo ha aportado ya mucho a la historia de México. Aportó en la independencia, aportó por supuesto en la reforma, aportó en la revolución grandes hombres, y por supuesto en esta cuarta transformación seguramente tendrá mucho que aportar. El hecho de que no se le otorgara la candidatura, mi querido Marco Antonio, a Raúl Morón, ¿consideras tú que sería volver a aquellas movilizaciones que ya mencionabas de 1988, cuando se hizo un bloqueo muy amplio y muy grande para echar abajo la candidatura que impuso el presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando Eduardo Villaseñor en el 92, creo que fue, intentó y se posicionó de la gubernatura del estado? ¿Estaríamos hablando de otra vez de esos tiempos violentos, Marco? ¿Perdón? Estaríamos volviendo otra vez, si no se le da la candidatura, si no se le respeta el derecho que tiene Raúl Morón a su candidatura, y que el INE actuara de manera facciosa y que decidiera por un capricho de Córdoba, de decir no se la otorgamos a este candidato, ¿podríamos volver otra vez al estado de Michoacán, otra vez incendiado por la manifestación política? Sí, es indiscutible eso, porque muchos que venimos desde las movilizaciones del 88, que estuvimos expuestos, que perdimos amigos, gente muy querida, gente muy valiosa, y a las que simplemente la sinrazón les arrancó la vida. Claro que los que quedamos tenemos la obligación de continuar en la construcción de la democracia en nuestro país. Nuestro sistema está en un proceso de cambio. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de la República no significa que México ya cambió. Él está haciendo su parte. Claro. Pero los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir a construir el tipo de México que queremos, donde todos, así como valemos ante la urna, cada ciudadano vale un voto, así debemos valer ante las autoridades de cualquier nivel, como seres humanos, como mexicanos, tener las mismas garantías, las mismas prerrogativas, los mismos derechos y la seguridad de que seremos escuchados, que seremos atendidos y que se resolverá conforme
lo que corresponda a justicia. El problema de México es que somos un país con una gran gama de leyes, somos un país de leyes y de muy poca justicia. Es muy difícil por eso los pueblos originarios tienen tanto problema, tanto reclamo histórico, reclamo ancestral. Hoy precisamente, día del asesinato del general Emiliano Zapata, sigue vigente sus demandas, siguen vigentes los postulados de 1910, la revolución mexicana no cuajó, se interrumpió, en palabras de Adolfo Gili, se interrumpió y se convirtió en una revolución burguesa, porque quienes debieron dejar el poder lograron incrustarse nuevamente, Jesús, y acomodaron el país. De la aberración de que fueron capaces en el régimen pasado, en el sexenio pasado con Enrique Peña, de meter una expresión de libre mercado en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y esa expresión la convirtieron no en libre mercado, sino en libre trinquete. Los resultados los tenemos a la vista, el país devastado. Entonces, los índices de crecimiento que trae México son similares ahorita a los de cualquier país del planeta. Y te puedo citar números de Fondo Monetario Internacional. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Marco Antonio. Marco, se nos está terminando el tiempo, pero no me quiero despedir. Tú eres muy bueno para los pronósticos, para los pronósticos políticos. ¿Qué va a pasar en Baja California? ¿Quién gana? ¿Quién gana las 15 gubernaturas que están en juego? No hablemos de los otros cargos menores en los estados, en los municipios o del Congreso Federal, ¿no? Eso lo dejamos para otra plática. Hoy quiero que me des tu punto de vista, quién va a ganar, cómo son las tendencias electorales justo en este momento en todo el territorio nacional, en las 15 gubernaturas que están en disputa. 13 son para Morena. 13. ¿Cuáles se pierden, Marco? 13 gubernaturas. ¿Cuáles se pierden? Antes, Nuevo León y Querétaro no entran en este esquema de triunfo, pero los demás, mi opinión es de que se van a cambiar a Morena. O sea que finalmente... El PRD pues va a andar pepenando políticamente para conservar su registro, el PRI va a ver cómo acomoda sus cartas, y Morena, bueno, tendrá que sacudirse realmente. Se vino mucho de lo mejor en el sentido político, pero también hay mucha filtración, hay gente que no tiene qué hacer, sino oportunistas, hay que entenderlo, hay que ser consecuentes. Venimos de movimientos añejos en los que hemos visto cómo van saltando de un cargo a otro. A algunos, incluso aunque hemos sido compañeros en algún momento, les digo que parecen changos sobre los árboles, ya no andan en las ramas, saltan de una rama a otra con una mano, con la otra con una pata y si no hasta con la cola, pero no se bajan del árbol. Y seguramente así van a continuar. Mi querido Marco Antonio, te agradezco mucho el favor de tus comentarios, bien agradecido siempre, muy valiosa tu opinión, por supuesto ya la estará comentando aquí la audiencia. Finalmente, antes de despedirnos, Marco Antonio, en Michoacán, ¿qué va a pasar con el PRD, con el PRI, con el PAN? Pues esa extraña alianza antinatura, lo único que están haciendo es la muestra de debilidad. Se acabaron como partidos, sus liderazgos o declinaron o se volvieron proclives a poder económico o político, pero la verdad es de que ya pasarán a la historia y en el futuro inmediato. Ahora, si me permites, termino con algo para la elección federal de los diputados. El presidente de la República necesita, para poder perfilar un programa de largo plazo, que su Congreso, lo que no han hecho ahorita estos diputados, que incluso no han puesto en paz al actual presidente del Instituto Nacional Electoral, ya deberían haberlo llamado, ya deberían haberle hecho un extrañamiento, ya deberían de haberlo corrido. Sí. El mejor de los casos, a Ciro Córdoba y a Lorenzo Murayama. Entonces, ya deberían de haberles dado las gracias porque son gente que responde al equipo prácticamente
de Diego Fernández de Ceballos y de gente de esa calaña. ¿Crees que después de este proceso electoral se mantenga estos señores que mencionabas? Por dignidad de ellos mismos deberían irse. Incluso se deberían ir ya. Ni siquiera deberían terminar el proceso. ¿Es el mismo futuro también que le podría esperar al INE, mi querido Marco Antonio? Por supuesto. Uno de los grandes logros que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas presumía era precisamente que se le arrancó a la Secretaría de Gobernación el control electoral. Si recuerdas, la Secretaría de Gobernación y los diputados electos calificaban su elección. Era algo aberrante, pues. Sí. Pero se ciudadanizó y entró la primer camada de funcionarios del Instituto Electoral con Pepe Woldenberg, ese equipo que no lo hizo mal, pero dejaron vicios, los estamos sufriendo ahorita. Luego vino la elección fraudulenta del 2006 en la que tuvo que salir Carlos Ugalde, y entonces ya meten a Lorenzo Córdoba con cartas muy fuertes como presentación, que era su padre, Arnaldo Córdoba, un intelectual, un hombre con una trayectoria reconocible, reconocida, en el que tuve la oportunidad de coincidir con él en páginas del periódico Cambio de Michoacán, allá al principio de los años 90. Un figurón el hombre, don Arnaldo Córdoba. Claro. No quiero decir lo mismo del hijo. Lamentablemente, lamentable. Mi querido Marco Antonio, pues te agradezco mucho tus atenciones, insisto, y bueno, aquí está el espacio abierto siempre para tus comentarios. Muy agradecido contigo, Marco, que tengas muy buena tarde. Gracias. A la hora quedo cuando creas que puedo ser de alguna utilidad, Jesús. Tienes aquí un amigo y ya un servidor. Gracias, mi querido Marco Antonio, siempre un abrazo.